Muy buenos días, hermanos. El devocional de hoy se titula Oír para obedecer y continúa con la lectura allí en 1 Samuel, el capítulo 3, versículos del 1 al 10. Trata de oír la voz de Jehová, oír la voz del Señor. Y algunas de las preguntas que se me hacían era aquellas cosas que nosotros le preguntamos al Señor, aquellas cosas que le confesamos en nuestra intimidad buscando respuestas. Eh, Quizás, Señor, ¿en qué ministerio te debo servir? Señor, ¿qué carrera tengo que elegir? ¿O a dónde tengo que ir? Señor, ¿a dónde me estás llamando? Podemos notar el maravilloso llamado de Samuel. Eh, y podemos leer ahí en el primer versículo que el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Lo primero que notamos de este maravilloso llamado es que Samuel ministraba en casa de Jehová. Es la tercera vez que se repite a lo largo de este pasaje esta frase, que Samuel ministraba en casa de Jehová. Su ministerio, naturalmente, consistía en trabajos en relación con el santuario, pero también en relación con su edad. Se cree que en esta parte más o menos tenía 12 años. Nos sigue diciendo este versículo, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Seguramente debido a la maldad del pueblo, seguramente debido al corazón duro del pueblo, era que no se podía oír la voz de Dios. Era que la voz de Dios escaseaba. Y acá podemos notar, primeramente, que Dios habla a su pueblo cuando su pueblo lo busca. Si nosotros queremos oír la voz de Dios en nuestras vidas, si queremos oír las respuestas a nuestras preguntas, debemos buscarle a Él, debemos servirle, debemos ministrar como lo hacía Samuel. Esto quiere decir servir diligentemente, debemos servir a Jehová como lo hacía Samuel. Es en este contexto que Dios le habla a Samuel y nos dice que aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Es en este contexto que Dios llama a Samuel. Pero, ¿cómo le habla Dios? ¿Cómo le habla Dios a Samuel? Podemos creer que lo hace directamente, quizás con voz audible o quizás a través de una voz interna que escuchaba Samuel. Pero también nos hace pensar cómo nos habla Dios a nosotros. Hoy en día no escuchamos la voz de Dios de forma audible, pero sí la podemos escuchar en nuestro interior, podemos escucharla a través de pensamientos o de sentimientos que nosotros creemos que vienen de Dios. Digo que creemos porque también en, en nuestra humanidad, en nuestra debilidad, lamentablemente todavía tenemos pensamientos o sentimientos que no vienen de parte de Dios. Por eso también es importante distinguirlos. Y yo cuando me imaginaba esta escena me maravillaba porque Samuel era un adolescente, era alguien muy joven y que nunca había escuchado la voz de Dios. ¿Cómo saber que era la voz de Dios? De hecho, lo primero que piensa Samuel es que es Elí el que lo está llamando y va en busca de Elí para ver qué necesitaba. Y podemos preguntarnos nosotros mismos, ¿cómo sabemos que es Dios quien nos está llamando? ¿Cómo sabemos que estamos escuchando la voz de Dios? Y tenemos un ejemplo allí en Mateo capítulo 16, el apóstol de Pedro habla primeramente algo que interpreta a través de Dios y también algo de parte de Satanás. Eh, por eso es importante tener en claro que no es Dios la única fuente de pensamientos y sentimientos. ¿Debería serlo? Sí, pero en nuestra humanidad esto muchas veces se hace difícil. Eh, Vemos allí el capítulo 16, versículos 13 al 17 de Mateo, nos dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron:
unos Juan el Bautista, otro Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aquí vemos cómo es Dios quien habla a través de Pedro. Pero más adelante, en el mismo capítulo, vemos en el versículo 21 al 23, donde nos dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Aquí notamos que era Satanás quien estaba hablando a través de Pedro. Y algo muy interesante que dice aquí es que dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Si queremos escuchar a Dios, debemos poner nuestra mira en las cosas de Dios y dejar las cosas de los hombres. Y así vamos a poder distinguir claramente también la voz de Dios. Para poder saber si verdaderamente estamos escuchando la voz de Dios, lo primero que podemos hacer es consultar en la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios, nunca se va a contradecir con lo que Dios te está diciendo, con lo que Dios me está diciendo. Entonces, lo primero que debo hacer es consultarlo en la Biblia. Y también podemos consultar con alguien. Una vez recibí un consejo que decía: no hagas nada sin estar seguro que es lo que Dios quiere para vos. Me ha servido a lo largo de este tiempo a tomar decisiones con respecto a mi futuro también. Estar seguro que es lo que Dios quiere para mi vida. Continuando con la lectura, en el versículo 4 nos dice: Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Qué forma tan maravillosa que tuvo Samuel de responder. Él le dijo: heme aquí. Aquí estoy, Señor. No recordándole que él estaba, porque el Señor lo sabía, pero sí se mostraba de forma humilde, se demostraba como un siervo, cumpliendo el rol al que fuimos todos llamados, de servirle. Es la condición a la que el Señor nos llamó, para servirle, para buscar a otros dispuestos a cumplir el llamado. Y esto nos hace preguntarnos: ¿estamos como siervos? ¿Estamos preguntándole al Señor: Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? Mateo 9:37 nos dice: la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y nosotros estamos presentándonos como obreros dispuestos a servirle, diciendo: heme aquí, Señor, envíame a mí. En los siguientes versículos vemos cómo Samuel busca a Elí y cómo Elí se da cuenta de este llamado, que era un llamado divino. Y es allí cuando le da un consejo. Y cuando Dios habla, siempre nos los confirma, una y otra vez, así como Elí se dio cuenta que era un llamado divino, ya que Samuel fue 3 veces. Nosotros nos podemos dar cuenta de que es Dios quien habla, ya que lo va a repetir varias veces. Y podemos notar en el versículo 10 que Samuel contesta ahora sí a Jehová y dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y esta frase es súper importante, dice: habla Jehová, porque tu siervo oye. Debemos escuchar lo que Dios nos quiere decir. Aquí la palabra oye es una palabra utilizada que se podría traducir como oír con el propósito de obedecer. Podemos escuchar diferentes predicadores, podemos escuchar a nuestros padres, a nuestros amigos, a nuestros maestros, diferentes personas que pueden hablarnos. Pero es necesario que busquemos la voz de Dios a través de ellos. Es necesario que busquemos
lo que Dios nos quiere decir a través de ellos. Es necesario también que busquemos la voz de Dios en nuestra intimidad, que la busquemos a través de su palabra. Recordemos que el llamado es único y personal y que debemos estar dispuestos a obedecer como siervos fieles. Hasta aquí el devocional que tenía para compartirles, hermanos. Espero de que sea de bendición para ustedes también.